Desde Santiago de Cali, SOS TV presenta Pacífico Noticias. Buenas tardes, saludamos a nuestros televidentes del Canal 2 y el Canal Universitario. Bienvenidos a esta nuestra primera emisión del 2015 de Pacífico Noticias, la noticia bien contada. Estos son nuestros titulares. Denuncian abuso de autoridad en las laderas de Cali. Un civil muerto dejan enfrentamientos de la comunidad con el ejército y la policía. Familiares de la víctima indican a agentes del Estado por el crimen. Que la policía me mató a mi hijo. La fuerza pública tiró eso discriminadamente hacia las diferentes partes de aquí del sector. En Argelia, Cauca, la comunidad retuvo por varias horas a militares implicados en el asesinato de un campesino. El ejército dice que el labriego transportaba droga. Los vecinos de la víctima aseguran que eso es falso. El 2 de febrero se reinician los diálogos de La Habana entre el gobierno y las FARC. En esta primera emisión del 2015, el politólogo Libardo Orejuela analiza el futuro de las conversaciones de paz, sus perspectivas y esperanzas. En deportes, el América seguirá otro año en la B. Indignación y tristeza entre los hinchas. Que es lamentable que un equipo con tanta tradición, no solo regional sino nacional, esté en esa situación tan crítica. Algo que podemos decir de que es no tenerle respeto de pronto a la hinchada. Y con éxito culminó la Copa Mundo de Pista en Cali. En el cierre, luto en la cultura vallecaucana. Falleció Germán Patiño, el creador del festival Petronio Álvarez. Pacífico Noticias, la noticia bien contada. No estuvo tranquilo el fin de semana en cuanto a relaciones de la comunidad con las autoridades. En dos hechos aislados se registraron enfrentamientos entre ciudadanos caleños e integrantes del ejército y la policía. En uno de ellos falleció un joven. Vamos al centro de la ciudad en donde se encuentra José Marulanda. José, buenas tardes. Usted habló con el padre de la víctima. ¿Qué denuncia él y además qué dice la comunidad frente a estos hechos que implican agentes del Estado? Julieta, buenas tardes. Nos encontramos aquí en el Centro Administrativo Municipal, en donde líderes comunales del sector La Nava, en el barrio Siloé, vienen a denunciar ante los organismos de derechos humanos de la ciudad que la policía, según ellos, asesinó a un joven en el sur de la ciudad este fin de semana. Los demandantes exigen que esta denuncia no quede en la impunidad. Líderes de las comunas 18 y 20 en el suroccidente de la ciudad denunciaron graves atropellos de parte de las autoridades contra jóvenes de las laderas. El hecho más grave ocurrió en el barrio La Nave, en donde la comunidad señaló que el muchacho Jordan Alexis Gómez fue asesinado a manos de la policía. Rodrigo Gómez, padre del joven fallecido, sostuvo que tiene todas las pruebas necesarias para demostrar que fueron los agentes de esta institución quienes le dispararon a su hijo. La policía me mató a mi hijo. Había una señora que tiene un puesto ahí de chorizos y ella vio eso, entonces llegó y le brincó y le dijo al policía, no le vaya a disparar, no le va a disparar. El policía no se puso a ver eso, sino que llegó y de una vez le soltó el tiro. Y no tuvo ni siquiera que ahí iba bajando una señora con una bebé de brazos y por encima ella también disparó. Afirmó el denunciante que hasta ahora ninguna autoridad le ha querido recibir la denuncia, aduciendo que no tienen conocimiento del hecho. Nosotros tenemos la evidencia, aquí la tengo, ya voy a entablar la demanda, porque nosotros fuimos allá a la policía y no hacen de cuenta, ellos mismos se tapaban que no sabían nada. ¿A dónde ponemos la demanda? Que no sabían nada. Por su parte, Andrés Salazar, líder comunal del sector de Polvorines, denunció que militares adscritos a la Tercera Brigada lanzaron gases lacrimógenos contra las casas de los habitantes del sector. La fuerza pública tiró eso discriminadamente hacia las diferentes partes de aquí del sector, de aquí del barrio Alto Nápoles. Entonces ya los jóvenes comenzaron a salir y toda la comunidad, porque cayeron de 4 o 5 cuadras de aquí del sector, o sea que eso, como eso es embajada, entonces subió todo ese gas y lo inhalaron diferentes personas, donde ocasionó de todas esas personas al centro hospitalario o a los diferentes centros hospitalarios del sector. Afirmó esta dirigente comunal que las agresiones de la fuerza pública no han cesado contra los jóvenes y hasta ahora ningún organismo judicial ha hecho presencia para escuchar las denuncias de los habitantes.
vienen a confrontar, a generar conflictos y choques hacia la comunidad, que aquí lo que se está construyendo es un territorio de paz, unas propuestas de paz. Entonces ellos aquí están viniendo contradictoriamente a lo que se está hablando. Líderes comunales de las laderas de Cali le reclaman a las autoridades que sus denuncias no queden en la impunidad y le exigieron al gobierno de Juan Manuel Santos que abandone la paz de los micrófonos y dé reales oportunidades para los jóvenes de las zonas humildes del país, víctimas constantes de estos atropellos. Rodrigo Gómez, padre del joven asesinado según él a manos de la policía, dice tener las pruebas necesarias para señalar a las autoridades de este hecho y pidió que en este caso se haga una investigación profunda para encontrar los responsables. Julieta, esto es toda la información desde el centro de Cali. Sigue usted con más noticias en estudio. Buenas tardes. Gracias, José. Y mientras esas denuncias por abuso de autoridad se dan en la ciudad, ¿qué no decir de lo que ocurre en el campo? En las últimas horas, varios militares fueron retenidos por campesinos, sindicados de haber matado un labriego en Argelia, Cauca. Vamos a la sala de redacción en donde se encuentra Natalia Vinasco. Natalia, buenas tardes. Usted acaba de hablar con un líder comunal de esa zona. ¿Qué fue lo que pasó y qué están pidiéndole a las autoridades? Hola Julieta, buenas tardes. Mire, lo que ocurrió fue que un joven campesino que se movilizaba en su motocicleta por el corregimiento El Plateado en Argelia fue asesinado por miembros del ejército cuando al parecer se negó a parar en un retén militar. Así lo denuncia la comunidad de este municipio del Cauca, quienes hoy exigen a las fuerzas militares reconocer el hecho y a la justicia colombiana evitar que este caso quede en la impunidad. El hecho se presentó ayer en el municipio de Argelia, sur del Cauca, en la zona del corregimiento El Plateado, cuando el joven de 25 años, identificado como Faiber Antonio Erazo, se dirigía en su motocicleta hacia la vereda La Emboscada. Según testigos, durante su recorrido el campesino se cruzó con un retén del batallón de infantería número 56, donde se negó a acatar una señal de pare, por lo que recibió un disparo por parte de los uniformados que le causó la muerte. No es que presuntamente fue asesinado por el ejército. Y en un retén ilegal del ejército, pues lastimosamente no hizo caso omiso al pare, porque aparentemente iba en estado de embriaguez, y entonces los soldados lo que hicieron fue dispararle indiscriminadamente. Los campesinos, quienes retuvieron a los soldados implicados en la muerte del joven por varias horas, afirman que en repetidas ocasiones han sido víctimas de abusos por parte del ejército, quienes también se han encargado de estigmatizar a los habitantes de esta zona del país, que históricamente ha sido afectada por el conflicto armado. Eso sí es más que verídico, y más que en esta zona del municipio de Argelia, que a todo campesino nos tildan por guerrilleros, cuando nunca ha sido, porque la versión de ayer era que la guerrilla estaba organizando al pueblo, que a milicianos y todo eso, cuando eso nunca es cierto. Es la misma población la que, de ver tanta injusticia, ya se cansa. A través de este comunicado, el ejército justificó el hecho argumentando que el joven llevaba consigo 25 libras de pasta de base de coca, versión que hasta el momento no se ha podido comprobar y que fue desmentida por la comunidad. Esto es totalmente falso. El ejército está mintiendo, sí. La comunidad espera que estos hechos se esclarezcan y este nuevo caso, que hasta el momento apunta a una ejecución extrajudicial, no quede en la impunidad. El 2 de febrero se reinician en La Habana las conversaciones entre el gobierno y las FARC. Hoy el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, dijo que se avecinan discusiones difíciles. La declaración de cese al fuego unilateral indefinido por parte de las FARC ha sido uno de los hechos más importantes en las actuales negociaciones de paz que se adelantan entre esta guerrilla y el gobierno de Juan Manuel Santos. Esta decisión fue anunciada por el delegado de paz de esta organización alzada en armas, Iván Márquez. Creemos que hemos iniciado un recorrido definitivo hacia la paz, acompañado de un proceso constituyente. Hemos resuelto declarar un cese unilateral al fuego y a las hostilidades por tiempo indefinido, que debe transformarse en armisticio. Las reacciones no se hicieron esperar de parte de los amigos de la paz en el país, quienes saludaron este hecho y le pidieron al gobierno nacional que tome una decisión en este mismo sentido, para darle confianza al proceso. Así lo señaló Marco Romero, analista político. Ya es hora de buscar un cese bilateral del fuego. El acuerdo del presidente era un modelo de negociación en medio del conflicto hasta tanto hubiera un desarrollo significativo del proceso.
pero hoy ya se ha negociado el tema agrario, ya hay acuerdos sobre el tema político, hay acuerdos sobre el tema de drogas, hay una comisión de esclarecimiento histórico en marcha, hay una comisión de género, ya el proceso tiene un avance significativo para buscar fórmulas de cese del fuego y en cualquier caso para buscar entendimientos humanitarios. La respuesta del gobierno nacional vino en el mes de enero. Quien encabeza el presidente Juan Manuel Santos se pronunció sobre este importante acontecimiento para el país. Debemos reconocer que las FARC ha cumplido. Producto de estos hechos y de la presión de la sociedad colombiana, las partes han decidido reiniciar los diálogos este 2 de febrero, discutiendo el cese bilateral al fuego que tanto necesitan los colombianos, lo que para muchos analistas es el reconocimiento del avance de este proceso, en contra de todos los vaticinios negativos de los enemigos de la reconciliación nacional. Y a propósito del reinicio de las conversaciones en La Habana, nos comunicamos con nuestro director Raúl Ramírez. Raúl, buenas tardes. Usted se encuentra con un invitado muy especial, una persona que ha seguido de cerca el proceso de paz y además se ha destacado por ser un analista muy serio de la realidad colombiana. Adelante. Julieta, buenas tardes. Nuestro invitado de hoy es el rector de la Universidad Libre Seccional Valle del Cauca, el politólogo Olivardo Orejuela Díaz. Politólogo, buenas tardes. Buenas tardes, Raúl. Politólogo, empezamos el 2015 con esperanzas de que este año se logre un acuerdo para el fin del conflicto armado y se empieza muy bien porque el presidente Juan Manuel Santos ya anunció que se va a empezar discusiones para establecer un cese bilateral al fuego. ¿Cómo ve esto? Bueno, me parece que es importante, me parece que ha habido oídos para quienes, no ahorita, sino desde hace un buen tiempo, incluso empezando el proceso de la Mesa de La Habana, reclamamos un cese bilateral, sometiéndonos casi que al escarnio de aquellos que intentan asimilar esa petición con simpatías eventuales hacia uno de los grupos o actores armados. Significa que las partes han entendido, y sobre todo el Estado colombiano está entendiendo, en primer lugar, que esta vez sí es de verdad, y en segundo lugar, que el modelo vietnamita de negociar en medio de la guerra, lo subrayo, creo que la milésima vez que lo subrayo, es un riesgo para el proceso de fin de la guerra. Y por lo tanto, el cese bilateral, creo que la desbarbarización del conflicto, nos va a acercar a esto que reclamamos todos los colombianos, que es la primera etapa del partido, el fin de la guerra. La segunda puede ser más compleja, la edificación de la paz. El cese bilateral al fuego se empieza a negociar cuando ya las FARC vienen declarando desde el pasado mes de diciembre un cese unilateral e indefinido al fuego. ¿Eso demuestra madurez de parte de la guerrilla para ya abordar de fondo estas situaciones? Eso en los términos de un teórico de la guerra irregular, el chino Mao Zedong, significa poner la política al mando. Significa que el fusil no manda al partido, por decirlo así, a la organización política, sino que esta manda el fusil. Significa que la organización insurgente se está poniendo en el escenario que debe ponerse, en el escenario de la política, es decir, de la batalla incruenta, y no en el escenario de la guerra. Y una vez más, esto cala en la petición que así mismo hicimos nosotros, que mientras el cese bilateral no fuera posible, por las razones que invocara el Estado colombiano, nosotros le sugeríamos a la agrupación insurgente un cese unilateral que pudiera provocar, en primer lugar, bajar el nivel o el fragor de los combates y de la guerra. En segundo lugar, que pudiera poner obstáculos a los enemigos de la paz, para quienes subir el fragor de la guerra es muy importante. Y en tercer lugar, de verdad, asentar un ambiente de credibilidad, que es el que se necesita, para acordar el cese bilateral y para hacer de este proceso, como yo creo que se está haciendo, un punto de no retorno. El punto de no retorno es importante porque ya parece ser que para atrás no hay marcha. Pero sin embargo siguen los temores por la existencia de los grupos paramilitares y de las bandas criminales, las tales BACRIM. ¿Usted cree que el gobierno está haciendo algo para desmantelar a estas agrupaciones? Me parece que la experiencia salvadoreña y sobre todo guatemalteca es muy bien traída, o debe ser muy bien traída a colación. En Guatemala, el post-fin de la guerra fue más duro, más violento, más intrincado, más riesgoso, más complejo
que la etapa anterior, porque lo que vendrá después son los intentos de quebrar la firma o la rúbrica de los acuerdos. Y como dirían en su momento, tantas veces lo hemos repetido, John Agudelo Ríos y Otto Morales Benítez, los enemigos abiertos o agazapados de la paz van a saltar a la palestra. En el caso de ciertos grupos irregulares, que no son actores políticos, no lo van a hacer por perturbar, digámoslo así, de manera obsesiva el proceso, sino porque manejan trozos de la economía subterránea, típica, delictual. Y en ese manejo, por supuesto, la confrontación va a tener un rigor muy alto. De modo que eso se espera. Viene la gran pregunta, ¿qué hace el gobierno, qué hace el Estado frente a eso? Y me parece que la respuesta hay que obtenerla casi que tangencialmente. En la medida en que el Estado edifique o reconstruya condiciones objetivas para finiquitar el coletazo de la guerra, y para edificar la paz, está golpeando la actividad de estos grupos. Y eso significa, Raúl, que el Estado tiene que preparar no solamente una profunda reforma política y electoral, sino crear las condiciones para que haya un ambiente distinto para hacer política. Es decir, la paz no se puede edificar haciendo la política de los mismos con las mismas. La paz no se puede edificar consolidando o aceitando un sistema que no responde a la vocación democrática de un nuevo tipo de ciudadanía. La paz únicamente se puede construir con un escenario político sin exclusividades y donde cualquier ciudadano puede ejercer plenamente y con integridad no solamente el derecho a elegir, sino también el derecho a ser elegido. Me parece que devolverle, como pedía Gaitán, la dimensión social a la política es lo que el Estado y el gobierno deben hacer con la fuerza de los ciudadanos para que tengamos un país distinto en el escenario del poder. Pero además hay que asumir otro tipo de conductas y de medidas y de plasmaciones prácticas que tienen que ver ya con el escenario de lo económico. Hay que democratizar en lo posible la economía colombiana. Y cuando digo democratizar, hablo de tres cosas fundamentales. El primero, de una reforma agraria que ponga la tierra realmente al servicio de quienes la laboran y quienes lo trabajan, no de los especuladores, de los grandes facendarios. En segundo lugar, significa acceso de los ciudadanos al consumo, en términos que impliquen revitalizar lo que se llama el salario mínimo y el salario promedio de los colombianos. Y en tercer lugar, Raúl, democratizar el crédito, porque en Colombia nos encontramos frente a una gran paradoja, un país de gran pobrecía, un país de una franja de miserables, donde si usted no paga porque no tiene plata, no solamente le causan los intereses normales, sino los intereses de mora. Es que los intereses de mora caen sobre ¿quiénes? Sobre aquellos que no pagan adecuadamente y oportunamente. Y muchos de ellos no lo hacen, no porque no lo quieran hacer, no porque exista o practiquen una cultura del no pago, sino porque no hay posibilidades para hacerla en un mundo de la economía que para una franja importante de colombianos es un universo bastante sombrío. Si el Estado hace eso, creo que ello va a golpear a actores criminales que van a intentar seguir ejerciendo la violencia entre nosotros. Y usted, profesor, ha puesto el dedo en un punto neurálgico en este proceso de posconflicto, que es la política, la forma de hacer política y el acceso a ella. Y este 2015 es un año electoral, elecciones regionales para gobernación, alcaldías. ¿Cómo ve el panorama en el Valle del Cauca? Ya se habla de algunos avales a ciertos personajes que han sido tradicionales dentro de la política vallecaucana. Si no se cambia la forma de hacer política, usted lo ha dicho muy bien, la paz no se va a establecer en nuestro país. Lo que pasa, Raúl, es que aún es muy prematuro, porque como diría el expresidente Carlos Lleras, no han saltado todos los patos al agua. No, pero ya suena. No, bueno, suenan algunos nombres, Me parece que esto hay que tomarlo para mí, en mi opinión particular, hay que tomarlo con mucha cautela, en el sentido en que todo lo que sea posible de ser aspiración ocurra.
O sea, a mí me interesa menos quién salte a la palestra, me interesa menos. Me interesa más las condiciones que el Estado cree para los que salten a la palestra lo pueden hacer en igualdad de condiciones y en similitud de oportunidades. ¿Y usted es posible eso en estas condiciones? Yo por ahora lo veo muy difícil, pero bueno, es posible que la Mesa de La Habana en su proceso y en su recorrido vaya impulsando también ese tipo de cambios de actitudes. Yo, por ejemplo, para poner un apellido propio, a mí me ha llamado la atención, a mí particularmente me ha llamado la atención el proceder anterior hace algunos años y el proceder ahora del senador Barreras. Yo siento que haya habido unos cambios que son importantes y que incluso en el caso del senador Barrera, mi percepción es que se ha pasado de cierta intransigencia a una transigencia explicable y para mí adecuada. Eso es lo que requerimos todos. Es decir, hay una aseveración de un filósofo alemán, Raúl, que nos trae como anillo al dedo. El filósofo alemán es Friedrich Nietzsche. Dice, no hay que preguntarse de qué me libero, sino para qué me libero. No se trata de eliminar a algunos para que los otros que no tuvieron posibilidades en el pasado sean en el futuro los nuevos amos. Se trata de que no haya esclavos y no haya amos. Es decir, no se trata de vetar acá o de vetar allá, sino que en igualdad de condiciones, todas las concepciones del mundo personificadas en los aspirantes puedan tener cabida y la democracia que se concibe de cierta manera como la posibilidad de que los que están hoy en minoría mañana estén en mayoría y los que están hoy en mayoría mañana estén en minoría sin recurrir a la violencia o a las armas, tenga allí un cabal cometido. Profesor Libardo, muchas gracias por haber estado en Pacífico Noticias. A usted, Raúl, y para sus programas, su noticiero, todos los parabienes posibles, porque además también lo que dije para la política se aplica para los medios masivos de comunicación social, que todos puedan competir en igualdad de condiciones y no en la famosa competencia asimétrica de los tiburones y las sardinas. Es toda la información que tenemos desde la Rectoría de la Universidad Libre, seccional Cali. Estuvimos hablando con el rector de esta universidad, el politólogo Libardo Orejuela Díaz. No se separen de sus televisores, ya regresamos después de este breve corte de mensajes comerciales. Taller Natalias, servicio de maquila en tejido de punto. Confeccionamos todo tipo de prendas, excelente calidad en la confección, entrega oportuna, tenemos los mejores precios del mercado. Pedidos al teléfono 400-6007, celular 316-323-4994. Llámenos, Taller Natalias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la información deportiva. Indignación en la hinchada americana tras perder el equipo americano su segundo juego en los cuadrangulares de ascenso el día de ayer frente a Unión Magdalena, 1-0 en el Estadio El Campín. La pelota que llega otra vez con el mismo hombre que mete una pelota abierta, mire que esto es peligroso. Una actuación vergonzosa tuvo una vez más el América de Cali durante el cuadrangular de ascenso. El equipo se llevó otra derrota esta vez frente a la Unión Magdalena, que con un solo gol le quitó la posibilidad al equipo vallecaucano de regresar a la tan anhelada categoría A. Los hinchas de la Escarlata manifestaron su indignación por esta crisis que cada vez parece más difícil de superar. Yo soy americano, imagine, y yo estoy aburrido con este equipo que tengo. Que es lamentable que un equipo con tanta tradición, no solo regional sino nacional, esté en esa situación tan crítica debido a una junta directiva y a un técnico que no le responden a la afición. La afición merece respeto, la afición no es para maltratarla, como la están maltratando, únicamente convirtiéndola en un objeto para explotarlo. Es muy duro que la hinchada americana esté sufriendo tantos años en la B.
por culpa del equipo. Asimismo, los hinchas mostraron su descontento con las que califican malas decisiones de las directivas del equipo. ¿Cómo es posible que contrate un técnico como el Chiqui García, que es un técnico que está desactualizado, que ha fracasado en otros equipos? Es tratar de tenerle amor a la camiseta, tener un poco más de compromiso. La hinchada del América, una de las más grandes del país, espera un cambio estructural en las directivas del equipo para que así algún día el Diablo Rojo logre despertar de esta pesadilla que ya va por su 4º aniversario. Verdaderamente una tristeza para el fútbol vallecaucano. Tras un fracaso más, América de Cali jugará por 4º año consecutivo en la categoría B. Los equipos que ascenderán y que completarán los 20 serán los ganadores por el cuadrangular A entre Cúcuta Deportivo y Deportes Quindío, y por el cuadrangular B será entre Cortuluá y Unión Magdalena. El equipo americano se pensaba que llegaría hoy, pero finalmente su tercer partido se jugará el día miércoles debido a los casi 7.000 abonos que se habían vendido con anterioridad. Pasando a otras noticias, el día de ayer finalizó la parada de la Copa Mundo de Ciclismo de Pista organizada por la UCI, la Unión Ciclística Internacional. Cerca de 15.000 espectadores asistieron a diario entre viernes y domingo. El balance fue bastante bueno para nuestra ciudad. Con éxito se realizó la Copa Mundo de Pista Cali 2015. Más de 300 deportistas de 39 países disputaron los puntos para ubicarse en los mejores lugares del ranking internacional. Hernando Zuluaga, gerente de la Liga de Ciclismo del Valle y delegado de la UCI, destacó el trabajo realizado por la Selección Colombia, que ocupó el 5º lugar en la tabla de posiciones. Participación de Colombia, del caso de Fabián Puerta, que fue la figura nuestra, ganó el Keirin y es el campeón de la Copa Mundo de todas las 3 series del Keirin, e igualmente en la velocidad pues fue medalla de bronce también de espectáculo. Decimos pues que la participación de Colombia en ese aspecto de la velocidad fue extraordinaria. Lo mejor de este certamen para los deportistas de las diferentes delegaciones y para los organizadores fue la asistencia masiva del público caleño, que apoyó todas las jornadas de esta parada mundialista en el velódromo Alcides Nieto Patiño. El éxito de esta Copa Mundo de Pista, primero que todo el público caleño y vallecaucano y colombiano fue estupendo, extraordinario. Casi 15.000 personas diarias, totalmente lleno el escenario, donde el público cívico, alegre, y toreando a cada una de las naciones. Con 13 paradas Copa Mundo y un Mundial de Ciclismo, Cali se convirtió en la ciudad que ha realizado más eventos internacionales de esta disciplina. Pudimos pues hacer este evento que nos deja como referente de la pista en el mundo, porque de todas maneras es donde más afición hay y sobre todo donde hay más alegría. Esta Copa Mundo le permitió a la Selección Colombia asegurar su clasificación al Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista 2015, que se realizará en París del 18 al 22 de febrero. Para finalizar, la Selección Colombia Sub-20, dirigida por el Pisis Restrepo, jugará su segundo compromiso en el Suramericano, que se juega en Uruguay frente a la Selección de Chile. El compromiso será a las 5 de la tarde. Hasta aquí la información deportiva, vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. Cali, tarjetas, volantes, papelería comercial, revistas, afiches, plegables, pendones, pasacalles, todo en artes gráficas al mejor precio. Ven, llama ya. 316-491-7775. Impresionarte, la mejor impresión al mejor precio. Taller Natalias. Servicio de maquila en tejido de punto. Confeccionamos todo tipo de prendas. Excelente calidad en la confección. Entrega oportuna. Tenemos los mejores precios del mercado. Pedidos al teléfono 400-6007, celular 316-323-4994. Llámenos. Taller Natalias. Hay luto en la cultura vallecaucana.
En las últimas horas falleció el historiador, antropólogo y escritor Germán Patiño, el creador del Festival de Música del Pacífico, Petronio Álvarez. Germán Patiño Osa falleció a sus 66 años por una falla cardíaca. Este antropólogo, catedrático y escritor dedicó gran parte de su vida al fortalecimiento de la identidad de la cultura del Pacífico colombiano. Su mayor legado, según Ernesto Sevillano, amigo e investigador, es haber creado el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. El investigador, el antropólogo, el obsesionado por la cultura del Pacífico, específicamente la música y la gastronomía del Pacífico, y el amigo. El lector incansable, de las 24 horas, tal vez 12 horas la dedicada a la lectura. El escritor, pluma, pues una pluma correcta, decía lo que decía. El ortodoxo, ¿cierto? Defensor de sus ideas. Con el libro Fogón de Negros, el maestro Patiño fue ganador del premio iberoamericano Andrés Bello. Germán Patiño fue reconocido también por criticar vehementemente las desigualdades de nuestro país. Justamente hoy publicó su columna Via Crucis EPS, en la que señaló el aberrante servicio de salud en Colombia. ¿De qué nos servirá la paz si estos dramas continúan? ¿Por qué no se han acabado con las EPS, que son un intermediario costoso e ineficaz? ¿En qué quedó la reforma a la salud? Sin derecho a la salud no hay paz que valga. Ernesto Sevillano aseguró que Germán Patiño luchaba por la equidad, por eso gestaba espacios sin distinción de género, etnia o estrato social. Muestra de esto sus libros, ensayos e iniciativas culturales. Para que el festival ni decaiga, ni permanezca en el nivel que está, sino que siga creciendo. Yo creo que es el mejor tributo que le podríamos hacer a Germán, y que descanse en paz. A las 6 de la tarde se le rendirá un homenaje póstumo a Germán Patiño en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura. Familiares, amigos y gestores culturales agradecerán a este maestro por su gran aporte a la cultura. La velación se realizará a las 2 de la tarde en la sala de funerales In Memoriam, en la calle Quinta, número 2735, en el barrio San Fernando. Hemos llegado al final de nuestra emisión. Los invitamos a seguirnos a través de nuestra página www.pacificonoticias.com, también a través de las redes sociales, en Twitter @PazNoticias, en Facebook Pacífico Noticias. Comuníquese a la línea telefónica 371-7350 y cuéntenos lo que ocurre en su entorno. Los esperamos mañana a esta misma hora, aquí en Pacífico Noticias, la noticia bien contada. ¡Feliz tarde! SOS TV presentó Pacífico Noticias.